Arratsaldeon, ongi gaur Women in Black serie honen 3. atala dugu eta beti bezala, aurreko bietan bezala, Bilboko Liburu Azokak eta Bidebarrieta Kulturgune honeak antolaturik. Baina gaurko gaia ez da izango novela bakarrik. Gaurkoan fikzioaz eta errealitateaz arituko gara eta nola bi gai horiek batzen diran edo nola elkartzen edo urruntzen diran. Horixe izango da gure gaurko gaia. Hasi aurretik esan behar dugu, falta dugula Inés Martín, azkenean ezin izan du Bilbora etorri, osasun arazo txiki bat dela medio, bera ez dugu gaur hemen, beraz gure bi solaskideak Lara Siskar eta Silvia Barreda izango dira. Así que vamos a empezar. Bienvenidas, antes que nada. Gracias por estar aquí. Me parece que es la primera vez que están en esta sala Bidebarrieta. Sí, es la primera vez. Es la primera vez, con nueva, se nota. Es la primera vez, sí, no es la primera vez que he estado en Bilbao. Estuve con la primera novela, con La vigilante del Louvre, y ya me fascinó la ciudad. Después he venido más veces con Antonio, con mi pareja, y bueno, hemos disfrutado siempre del lugar, pero aquí dentro la verdad es que nunca había accedido. Y estoy impresionada. Les agradezco muchísimo que hayan venido hoy aquí, además con este día de lluvia. Y bueno, es importante para nosotras contar con su compañía. Así que mil gracias. Siempre hacemos la misma broma. Es una tontería, pero lo decimos. Si se sienten observadas, no se preocupen. Es porque don Miguel está ahí arriba y nos mira desde ahí arriba. Pero tranquilas, siempre lo hace cariñosamente. Bueno, pues Lara Siskar y Silvia Barrera, al menos en una cosa coinciden, en el año de nacimiento. Son del 77 ambas. Sí. ¿Lo sabían? Sí. ¿Sabían la coincidencia? Sí. Afortunadamente somos amigas, así que... Se conocen en ese y en otros tantos detalles. Lara Siskar nació en Gandía, es periodista, trabaja actualmente en Televisión Española, y Silvia Barrera es inspectora de policía, actualmente en excedencia, si no me equivoco. Lara Siskar escribió hace 3 años La vigilante del Louvre y acaba de publicar Flores negras. Silvia Barreda primero nos enseñó todo aquello que teníamos que saber respecto a las redes sociales, en claves de la investigación en redes sociales, y ahora acaba de publicar también Instinto y pólvora, y aquí nos cuenta la historia de la policía, de una policía en concreto. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece. Estamos hablando de novela negra y hemos escuchado a Silvia decir que ella no lee novela negra porque con el trabajo tiene suficiente. ¿Para qué más? Una vez más, la realidad supera a la ficción. ¿Le han tocado casos verdaderamente fuertes? Sí, cuando veníamos en el viaje me decía Lara, por favor no cuentes muchas historias de policías porque si no vas a estar horas y horas, ¿no? La verdad es que sí, el hecho de escribir este libro y sobre todo se quedó muy corto para la cantidad de historias que ven tus ojos, muchas de ellas. Y de hecho, cuando me paré a escribir el libro siempre había tenido la idea, ¿no? Y la ilusión de escribir algún día. Yo siempre que veía algunas vivencias personales de homicidios, de suicidios, de violencia de género, luego mi investigación, mi labor en la red y todo eso, no lo interiorizas hasta que hace un año hice un ejercicio de pararme a pensar y decir, bueno, ¿qué he hecho con mi vida y qué me ha supuesto a mí esto a nivel personal, ¿no? Y empiezas a narrar las historias y aparte de que te das cuenta que te cuesta muchísimo seleccionar qué historias o decir, bueno, yo podría escribir muchos capítulos aquí, muchas historias que realmente te gustaría contar pero no puedes por secreto profesional e incluso por seguridad personal. Y luego las que puedes contar, ¿no? Que ya son casos que ya han cerrado, que ya están cerrados, que ya están sentenciados y casos personales que ayudan mucho. La verdad es que yo lo he dicho, yo soy, por motivos de trabajo, siempre tienes que dar la cara, siempre tienes que defender, ¿no? a las personas, porque ese es tu trabajo, ¿no? Dar la vida por ellas, ¿no? Incluso. Pero yo soy siempre una persona cobarde, ¿no? Y entonces lo que más miedo, lo que más me ha marcado ha sido siempre
los casos donde yo he tenido que vivir situaciones violentas contra las personas, casos sobre todo de homicidios, ¿no? Lo digo en el libro, no he vivido casos de homicidios porque tenía que estar ahí en esa situación, pero a mí me ha marcado mucho, y no por la persona, que es lo que cuento en el libro, no la persona que está muerta. Yo siempre digo, es muy ironizar, ¿no? La persona está muerta, pero su vida se ha acabado, ¿no? Pero alrededor de todo lo que se genera, todo ese daño, ese dolor. Y yo cuando estaba en esas situaciones siempre pensaba en lo que ve alrededor, ¿no? De la familia. Nadie piensa en la familia, en los hijos que se quedan, en por qué ha muerto esa persona, qué habrá detrás de esa historia. Y yo me paraba a pensar en eso y miraba alrededor, ¿no? Entonces, pues hice ese ejercicio y me quité de esa labor de contra las personas y casi me escondí un poco en la labor de la red, que es dura también, pero le decía que es siempre mucho más cómodo actuar desde detrás de una pantalla. ¿Algún caso que le impactó especialmente y en el que pensó, esto para una novela sería ideal? Pues, bueno, he vivido sobre todo estuve por ejemplo, en la desaparición de la peregrina de Astorga, y viví de cerca la labor de Internet y también lo que pasaron los compañeros durante la investigación y luego cómo acabó. En esos 2 meses que dura la desaparición, ¿no? Todo lo que vas viendo, las gestiones que hacen los compañeros, las pesquisas, que no ven los resultados, cómo acuden a ti para que les ayudes, todas las pesquisas que se hacen, que no puedes hacer más de lo que hacen hasta que derrota al autor, pero todo lo que pasa ahí en esos 2 meses, ¿no? de impotencia de la policía, de querer ayudar, de querer resolver un caso y ver que a veces, a diferencia de la ficción, ¿no? Las historias no acaban bien, y en este caso no acabaron bien, y sí que en esos casos, ¿no? En los que hay detalles que te gustaría contar pero no puedes dar, evidentemente porque no puedes dar pistas a los malos, pero en pues, los delitos contra las personas y concretamente, por ejemplo, esta desaparición a mí me generó a nivel personal mucha frustración, ¿no? Y no puedo más detalles. Pero digamos que las desapariciones son siempre muy novelables, ¿verdad? Tienen esa intriga de dónde estarán, cómo aparecerán, cuándo, en qué circunstancias. Silvia no lee novela negra, pero el periodismo también tiene muchas veces esa parte sangrienta, nos acerca a veces a esa parte sangrienta. ¿A usted le ha tocado trabajar con casos violentos? Digo desde el periodismo, no desde la novela. Poco. Yo cuando empecé, que yo soy de Valencia y empecé a trabajar en Valencia y estuve un tiempo trabajando presentando un programa de crónica negra. Lo que antes llevaba, por ejemplo, el periódico El Caso, pues nosotros lo trasladábamos a la televisión. Pero tengo que confesar que lo tratábamos con cierto sentido del humor, para que no nos afectase, porque claro, los casos eran tremendamente duros. Así que el equipo, que era un equipo pequeño, conseguimos desarrollar cierta, no sé cómo decir, ficcionábamos a veces, ¿no? para aligerar un poco el peso de la tragedia real que estabas explicando a otras personas y que habían vivido seres humanos, pues que bueno, que además eran cosas domésticas, eran algo que te podía pasar a ti o a los tuyos, así que intentábamos siempre sacar cierta humor negro dentro del propio equipo para sobrellevarlo, porque la verdad es que los casos, yo como, a diferencia de Silvia, pues no, en mi vida no ha habido, afortunadamente para mí, muchas tragedias. En las novelas me las invento, pero no del todo, porque gracias al periodismo conseguí encontrar una idea germinal para esta novela que está basada en un hecho real. Hablamos ya de novelas de Flores Negras, sí, de la novela que acaba de sacar. También una desaparición, una niña que se escapó de su casa, una niña de Madrid que se escapó de su casa y que primero se fue voluntariamente con un chico al que conoció una noche a un pueblecito de Badajoz, un pueblo pequeño, menos de 5.000 habitantes. Y a las 2 semanas ella se quiso volver a Madrid a casa con sus padres y ya no la dejaron. Ya la tuvieron encerrada en una casa y bueno, durante varios meses, esto pasó en 2010, durante varios meses la estuvieron prostituyendo, forzada. Esto es un hecho, lo digo con esta tranquilidad porque en el juicio la liberaron a la niña, al final la liberó la policía y hubo un juicio y en el juicio aquellas personas del pueblo, insisto, un pueblo pequeño, al que la niña acusó de haber hecho uso de sus servicios, por decirlo de alguna manera, ellos confesaron que efectivamente lo habían hecho.
y fueron condenados todos ellos en primera instancia en la Audiencia Provincial de Badajoz con sede en Mérida. Lo que pasa es que después el Tribunal Supremo les absolvió. Les absolvió porque consideró, como había algunos testimonios en contra, consideró que la declaración de la víctima no era prueba suficiente para condenarles a unas penas pues, muy duras que les habían caído, y también porque consideraron en el Supremo que, como decían los acusados, era muy difícil saber si una menor tiene 16 o tiene 14, y eso al final para el cómputo legal tiene mucho peso. Así que decidió absolverles ante la duda. Yo no me meto en la decisión del Supremo. Pero bueno, la idea germinal de esta novela es cómo puede ocurrir, porque eso ocurrió y está probado, que durante 3 meses una niña de 14 años, que según los oficiales que la liberaron parecía de 12, de lo pequeña, de lo delgadita que era, esté en un pueblo de menos de 5.000 habitantes y la estén prostituyendo, y allí tenga que venir alguien de fuera a sacarla. Esas cosas que ocurren en las aldeas, en el contexto rural, yo que soy de pueblo, me impactó mucho. Y es lo que cuento ahí. La parte buena de las novelas es que se pueden contar todos esos detalles que la realidad no permite, que en un juicio, por ejemplo, no pueden salir. Y en cambio en la novela sí podemos contar lo que cada una de las personas que intervienen en el asunto. Claro, y afortunadamente esto te lo da la ficción, y esto es así. Rellenar los huecos, aquello que no sabes, rellenarlo con lo que tú te imaginas, con lo que tú crees que a lo mejor pasó, o que debió pasar, o que te gustaría que pasase o no. Esto es parte de la ficción. Mi novela es ficción, insisto, hay una base real, pero bueno, he intentado expresar también ahí pues, las cosas que a mí más me preocupan en relación a la convivencia, a la cercanía tan extrema en los lugares pequeños entre seres humanos, que esto tiene una parte muy positiva, estás cerca efectivamente para lo bueno, pero también para lo malo, estás tremendamente observado constantemente. En todo caso, estamos en una mesa en la que el tema es la noticia versus la ficción, y ¿no les parece que últimamente las cosas como que se nos mezclan? En la literatura, a veces, como partimos de hechos reales, luego damos todo por cierto, por real, y entonces cuando algunas de las cosas no son reales, como que nos genera un poco de incomodidad, y en cambio la realidad a veces nos parece pura ficción de las cosas que pasan y cómo pasan. Es verdad. ¿Será el problema de los libros? ¿Son los libros, la literatura, la que ha mezclado los géneros y nos ha despistado, o el despiste está en nosotros mismos? La literatura mezcla géneros, pero yo creo que está bien que así sea, porque la literatura no tiene que tener límites. Es decir, la literatura, y en la mano del autor está hacer de su capa un sayo y de su novela un proyecto propio. Un autor no tiene por qué limitarse a contar solo lo que sucedió. Lo que sí que debe de hacer, y en esto yo estoy tremendamente convencida, es en no engañar al lector. Es decir, yo no puedo darle por veraces unos sucesos que en realidad no lo son, porque yo aporto invención. Entonces yo tengo que dejar claro, y lo dejo muy claro en la novela, que la historia real fue esta y lo que yo explico es inventado. Me lo he inventado yo porque es la historia que yo he querido contar, y que bueno, que agradezco que sea leída y que espero que sea disfrutada, y que si no, pues en fin, la lectura es un ejercicio muy subjetivo, y no a todos nos gustan los mismos libros, y yo acepto las críticas, como no, quien alguien crea siempre se expone. Pero lo que sí que creo que debe dejar muy claro el autor es si eso es ficción o es un trabajo periodístico. Si es un trabajo periodístico, está claro que tú no puedes inventar nada, no puedes aportar de tu parte, tienes que intentar ser lo menos subjetivo posible. Pero si es una novela, tampoco tienes por qué ceñirte única y exclusivamente a lo que ocurrió, siempre y cuando se lo dejes claro a la persona que te está leyendo, no la engañes. ¿Instinto y pólvora es real? ¿Ha ido alguna parte de ficción? Pues que se lo digan a mi madre, que desde que le di el libro impreso, está la pobre detrás mía diciéndome: Silvia, ¿esto que he leído es verdad o es mentira? ¿Esto es verdad o es mentira? Digo, es mayormente realidad. Como decía en el libro, tengo demasiado carrete para contar. Lo único que, obviamente, la memoria a veces nos traiciona, y yo cuento cosas que he vivido hace ya unos cuantos años y tienes que rellenar determinados espacios para darle una continuidad, ¿no? Pero
pero es 100% real lo que cuento, por suerte o por desgracia. Por suerte, porque me ha hecho crecer como persona y me siento una privilegiada por eso, independientemente, y lo cuento en el libro, de vivir las cosas en primera persona y ver la tragedia, pero luego irte a casa y decir, egoístamente, yo no soy la protagonista. Yo soy alguien que estaba para ayudar, pero la protagonista no soy yo de esta historia. Entonces, egoístamente te sientes un poco liberada, pero afortunadamente piensas cuánto me está enriqueciendo y cuánto valoro ahora todo lo que tengo y todo lo que la vida me da. Entonces mi madre me lo dice, es real, lo que hay es real, todo es real y es que es así. De hecho, a veces suprimes y bueno, pues yo decidí ponerlo así, a veces la realidad como te la encuentras, decir, bueno, esto lo pongo así, como yo lo pensé, como yo lo vi, como estaba, y la gente dirá, bueno, qué morbosa, detallando estas imágenes, ¿no? Pero son imágenes, digo, no es morbo, es el recuerdo con el que yo tengo que vivir y lo quiero plasmar en el libro, ¿no? Está contado en primera persona. Sí. Y tal y como pasaba por mi cabeza, porque decían, bueno, Silvia, es que a lo mejor esto en un libro, a ver, si yo veo algo y te asombra, ¿no? Y dices, claro, tú no puedes pensar, vaya, qué situación tan trágica, ¿no? Es, hostia, esto... Entonces es la sensación, ¿no? Yo creo que la mejor forma, o por lo menos de transmitir eso y que la gente lo sienta, es decir, ostras... ¿Es un relato crudo? A veces sí. ¿Sobrecogedor? Sí, he tenido la suerte de vivir varias historias de todos los tipos, ¿no? Y cuento incluso cosas, bueno, incluso robos y demás, eso sí que dan un poquito de pie a hablar un poco en tono más bueno, pues amable, divertido, ¿no? Hay alguna historia un poco... Pero, insisto, son ciertas. ¿Todas las historias son ciertas? Son ciertas. ¿Las vamos a reconocer? ¿Las historias, si hemos oído hablar de ellas, vamos... Nunca. Nunca. No, habrá casos parecidos en cuanto a homicidios y demás, pero yo jamás he visto eso en un telediario porque es otro punto de vista. Nadie se para nunca a pensar lo que se lee en el libro, ¿no? Pero ¿han llegado a ser noticia esas historias que algunas sí, y hombre, obviamente he cambiado los nombres, algunas sí que fueron titulares porque fueron homicidios y demás. Otras no fueron noticia, pero la verdad es que cuando se escriben y se cuentan, sí que dicen, jolín, vaya coña que tiene esta historia, ¿no? Y otras porque obviamente los periodistas pues al final se hacen eco pues, de aquello que tienen noticia, o que consideran de interés, y porque luego hay mucha vida policial que no se cuenta, mucho que se lleva uno a casa, pero que luego tiene su morbo y su interés. Hablemos, si les parece, de las redes sociales, porque yo creo que en los dos trabajos aparecen las redes sociales, ¿no? Sí. En su novela sí, y en la suya seguro que también, puesto que es especialista en ciberdelitos. ¿Qué opinan de las redes sociales, para empezar? Hablo ahora mismo como Lara. Quiero decir, esto no es lo que está en la novela, como Lara. Yo creo que las redes sociales tienen una parte positiva que es innegable, que es aquella de favorecer el contacto entre los seres humanos, superando las distancias físicas. Creo que tenían mucho potencial como una especie de campo, de plaza, de Arcadia, en la que todos íbamos a estar al mismo nivel, íbamos a poder enriquecernos los unos con las aportaciones de los otros. Tiene también una parte muy positiva a la hora de la promoción, pues no sé, los medios de comunicación digitales, o depende de qué empresas. Pero tiene también una parte muy negativa, que en mi caso es la que más pesa, porque bueno, yo no he tenido mucha suerte con las redes sociales y sigo sufriendo. Anteayer el compañero de redes sociales de la tele tuvo que pedir también que anulasen el perfil, sí, el de siempre. Hablo con Silvia porque nosotras tenemos un pasado en común, y es que yo he sufrido acoso en las redes desde 2011. Desde 2011, y ella, que ahora está en excedencia, pero ella es la inspectora que era la jefa de la unidad que llevaba mi caso. Nos conocimos de ahí. Entonces, yo soy muy consciente, porque lo he vivido así en propia piel, de la parte negativa de las redes sociales, a la que también le añado, por ejemplo, la compraventa de datos de sus usuarios. Le añado como a las personas que sufrimos, no soy ni la primera, ni seré la última, ni soy la única. Más preocupante es, por ejemplo, los jóvenes que sufren bullying a través de redes sociales. Creo sinceramente que las empresas que comercian con esas redes sociales no
no hacen lo que deberían hacer para evitar este tipo de casos porque no les conviene. Cuanto más tráfico tengan, cuantos más usuarios, mucho mejor. Y después también hay algo con las redes sociales que no me gusta nada, y es que yo creo que cuando nos ponemos en ellas, y ahora hablo por mí también, no hablo por nadie más, empecemos a autopromocionarnos sin ningún tipo de pudor, que es algo que cuando estamos cara a cara con la gente nos comportamos de una manera más o menos prudente, ¿verdad? Somos normales, incluso algunos con cierta humildad, y después en las redes sociales empezamos a retuitearnos a nosotros mismos o unas cosas, ponernos todo el rato ahí en fotos o explicando qué vamos a hacer, dónde vamos a estar. Y visto desde así fríamente, desde cierta distancia, hubo un momento en el que dije, ay, si no me gusta que lo hagan los demás, no puedo hacerlo yo. Así que decidí apartarme de todo eso, también para evitar esta tiranía que hay hoy en día, que parece que si no estás en las redes sociales, si no tienes redes sociales, sobre todo si eres periodista, te pierdes el mundo. Y yo creo que confundimos redes sociales con Internet, y yo entro a los portales digitales de los periódicos y me entero absolutamente de todo, y me quita de encima lo que para mí era un lastre. Se conocieron por eso, precisamente, por el acoso que ella sufrió, y usted es especialista en investigar todos los delitos que ocurren en la red. Es difícil investigar en esa parte, parece muy opaca. No sé si se puede llegar a descubrir de verdad quién acosa a quién. ¿Es posible eso? ¿Es posible seguirle la pista a una persona, como la persona que en el caso de Lara le ha estado fastidiando y le sigue fastidiando, ¿no? También. Sí, sí. Sí, ella lo ha dicho con esto. O sea, Lara es muy fuerte, y las víctimas, aunque a veces cosificamos a las víctimas, ¿no? Bueno, pues una víctima más, ¿no? Y Lara, pues, es muy fuerte y, bueno, pues supo tener paciencia. Me hizo caso los consejos, rara vez me suele hacer caso, pero ella me hizo caso para favorecer la investigación. Y la verdad es que la red es un mundo complejo, cada vez es más técnico, más complicado de entender, y a mí me asusta, pues lo comentaba Lara, la facilidad, la alegría con la que la gente publica y están en redes sociales sin saber las implicaciones que tiene, ¿no? Y la verdad es que sí, que la red, y concretamente las redes sociales, son un medio ideal para el cobarde o la cobarde, que se esconde detrás siempre de un nick para hacer daño, porque en cara a cara no es capaz de decirlo, ¿no? Y es verdad que la red da muchas facilidades, y cada vez más, que es lo preocupante, pero tampoco, por mucho que pretendamos, y Lara lo sabe, intentar luchar contra esto, al final son limitaciones técnicas que no ponemos ninguno de nosotros, por mucha voluntad que queramos en investigar o en poner medios, en poner gente, da igual, ¿no? Al final la red tiene unas limitaciones y son ¿Pero muy cuáles fáciles. son esas limitaciones? Porque quiero pensar que los acosadores y acosadoras no son los mejores hackers del mundo, ¿no? Habrá de todo. ¿Por qué no se da con ellos? ¿Se ocultan? Se ramifican mucho las vías y es muy fácil que hay árboles. Lo voy a explicar muy sencillo. Cuando alguien va en un coche, todos lo vemos en qué coche va, podemos ver en qué coche va, y además ese coche es obligatorio que lleve una matrícula. Si a ese coche le pasa algo, todo el mundo ve que le ha pasado algo, y si ha hecho algo, la gente puede ver que está haciendo algo. El problema es que cuando nosotros navegamos en Internet, esa matrícula se puede esconder. Técnicamente hay modos en el que nosotros digamos que necesitamos navegar con una matrícula que se puede esconder por medios técnicos, ¿vale? Entonces, podemos utilizar, claro, entrar en temas técnicos muy complejos tampoco, pero digamos que hay muchos medios técnicos para ocultar esa matrícula y que no se vea. Entonces, claro, no hay forma. ¿Por qué? Porque esa matrícula no la podemos ver nosotros, sino que queda registrada en las redes sociales o en el proveedor de servicios que da alojamiento o que da ese servicio. Entonces, si esa red social no te da a ti ese contenido y esa información que tú necesitas para saber quién está navegando, en este caso los operadores, no tienes otras formas. Puede haberlas, pero son muy complejas. Entonces, no depende la investigación de nosotros, sino de terceros que alojan esa información, ¿vale? Que guarda los registros a través de los cuales navegamos. Y no están obligados a dar esa información. No están dados. Entonces, como no hay obligación, aunque estuvieran obligados,
hay terceros países que puedan dar contenido, que puedan dar alojamiento a este tipo de redes sociales o aplicaciones y que pueden no respetar las leyes, que pueden no estar en Europa, pueden estar alojados en cualquier sitio y esa posibilidad de operar en cualquier parte del mundo. Y esa ocultación está cerca de cualquiera. Quiero decir, insisto en lo de hacker, porque siempre pensamos que los hackers pueden llegar muy lejos, pero pensar que tanta gente que utiliza las redes con estos fines de acoso, bullying, lo puedan hacer sin ser grandes informáticos o informáticas. Es que la clave está en que esas herramientas no están para esconder maldades ni autores de delitos o ciberdelitos. Esas herramientas están para que personas, por ejemplo, imaginemos en países en los que hay determinada censura o que se persiga a las personas por publicar contenidos ideológicos, esas herramientas están para eso, para proteger a personas y para que precisamente podamos, que es lo que protege Internet, la libertad, ¿vale? Entonces, precisamente esas herramientas están para proteger esa libertad y esas herramientas que ocultan ese rastro digital son utilizados pues, para tomar ventaja. Entonces, es completamente lícito, pero claro, es el uso que se le da. Y si me permite, Silvia, también trabajan con la connivencia de Twitter como empresa, es decir, de los dueños de ese campo en el que ellos campan a sus anchas. En mi caso, por ejemplo, no se trata de que este ser tuviese que tener unos grandes conocimientos informáticos, sino que tiene, pues yo qué sé, ¿cuántos calculamos? Medio centenar de perfiles falsos. Entonces los activa, escribe así muchas cosas muy rápidamente en un periodo muy corto de tiempo, en minutos, y cierra los perfiles, los cierra. Como no son reales, no le importan. Entonces, un perfil cerrado, aunque la policía, Silvia, con orden judicial, pidiese información a la empresa Twitter decía, no, es que este usuario ya no está activo, no tengo sus datos, no puedo ofrecerte nada. Entonces era como si nada hubiese pasado. Una cosa absurda. ¿Se acuerdan de cuando decíamos, esto lo ha dicho la radio, o lo he leído en el periódico, o lo ha dicho la televisión, y entonces aquello tenía seguridad o alcanzaba un grado de certeza? Hoy en día lo contamos en números, ¿no? Esto lo ha retuiteado tantísima gente, o tiene tantos likes, o tiene tantas... Y ha esa cambiado es la tiranía, el mundo. pero esa es la tiranía, yo creo. Y yo creo que ahí los periodistas tenemos mucha culpa, porque creo que hemos relajado la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos cuando estamos trabajando en nuestros medios de comunicación, en nuestras cabeceras, en nuestras radios o en nuestras teles, la hemos relajado mucho en Twitter y a veces nos hacemos eco de noticias que realmente no tienen más peso, más allá de que a lo mejor la han retuiteado, ¿cuánto? 78 personas en un país de 40 millones y ya se convierte algo en noticia porque se ha movido un poco. Esto yo lo considero una tiranía, eso sí que está en la novela. Mi protagonista sufre, o sea, a mi protagonista la apartan de su trabajo precisamente por una de estas olas masivas en las que se pide su cabeza profesionalmente por algo que no es su culpa, pero que de repente en Twitter, y esto pasa cuando la masa indiferenciada de Twitter te señala, estás perdido. Estás perdido, porque además tú no tienes capacidad de respuesta ante todas esas personas que están repicando un mensaje que ni siquiera saben si es verdad, ni siquiera les importa. O sea, hoy eres tú y mañana será el otro bobo que patine un poco. O sea, que da igual. Y esto a mí me preocupa mucho, porque además es que cada vez tiene un mayor eco, cada vez tiene más fuerza. Ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? La protagonista es una periodista. Sí, es una periodista de radio como tú. ¿Y qué le pasa? Adelante, no solamente la primera escena para que sepamos por dónde pueden ir luego los tiros. Le pasa, y esto lo cuento porque en la novela, que allí hay ejemplares, por cierto, lo dejo caer, pero si abren ustedes la tapa en la primera página, está allí puesto y seguro que se lo dejan leer sin problema, no hace falta que la compren después, ¿eh? Pero es una periodista de radio que está haciendo su programa de noche y recibe una llamada de alguien que no se ha identificado, una voz masculina, que parece que quiere confesar algo pero no se acaba de atrever, y cuando no sabes muy bien si va a hablar o no va a hablar, o se retira o no, ¡pum!, suena un tiro. Y ahí lo dejo. ¿Le suena a realidad, Silvia? ¿Algún caso parecido? Sí, alguna llamada. Es que no se me lleva ventaja. No, pero de policía. Me estoy acordando precisamente pues, de
no solo el tiro, pero sí que, bueno, llamadas de haberte encontrado pues, algún cadáver, algún homicidio pues, con un disparo en la cabeza, pues un ajuste de cuentas que se producen en la casa y un chico joven, bueno, pues que trafica con drogas y precisamente pues, no estás escuchando, no se escucha el tiro porque ya se ha producido, pero se está escuchando, forcejeando, a lo mejor algún miembro de la familia por detrás con gritos, por favor, vengan ya, que nos quieren matar y demás, y eso lo has escuchado y luego llegas ahí efectivamente, ves el homicidio, ves la escena del crimen y ves eso. Lo que pasa que, bueno, pues en este caso, pues bueno, a lo mejor se intentaría localizar la... No quiero... Que no me lo resuelvas. No, porque, a ver, si yo soy policía, que si la dejo me lo resuelve. Yo termino rápido. O sea, los policías aquí somos muy prácticos y diría, bueno, pues te manda ya un coche y demás. Pero obviamente... Me convierte la novela en relato. No, pero me refiero a que sí que es perfectamente real porque al final... es que yo siempre también digo que imaginamos situaciones, pero al final imaginamos sobre lo que somos capaces o lo que hemos visto al final o por la experiencia, ¿no? Y mezclamos al final una serie de hechos, pero de verdad, yo en mi obra es que alguno dirá, se está quedando con nosotros, ¿no? Pero es que es cierto, incluso yo como policía yo decía, Dios mío, no lo puedo creer lo que estoy viendo. A veces, una vez en el libro digo, no lo puedo creer. Y lo dejo ahí, ¿no? O sea, que es que los seres humanos somos, yo digo, bueno, predecibles y muy impredecibles también, y es que la imaginación del ser humano también llega para cometer delitos y para hacer muchas fechorías, tanto como la del escritor para narrarlo. Sí, seguramente. Si hay un escritor capaz de imaginar tanto, ¿verdad? Puede haber una persona capaz de hacerlo también. Ustedes coinciden en la edad de nacimiento, en el año de nacimiento, coinciden en fin, en otras muchas cosas, y también en que ambas han publicado 2 libros. ¿Cómo fue publicar el primero? ¿Por qué escribieron el primer libro? Yo, porque tenía muchas cosas que contar, dije, bueno, pues publico un libro. Lo autoedité, fue autoeditado, porque sí que es verdad que podía haber probado en alguna editorial y demás, pero yo decía, a mí me decían, no, porque como escribas un libro encima con... no sé, con tu experiencia, que eres muy novata en esto, pues te lo van a editar y te van a cortar todo y se van a quedar al final en 4 datos. Y yo decía, no, pero yo quiero contarlo todo y quiero contar mi experiencia, porque los 5 años que yo viví como jefa del grupo de redes sociales de investigación de la policía, yo decía, joder, pero aquí hay cosas que no se pueden quedar en mi cabeza, que se tienen que contar, y sobre todo en las redes sociales, no por el presente, sino por el futuro, como decía Lara. ¿Dónde nos va a llevar esto? Yo lo tengo muy claro, dónde va a acabar todo esto. Pero yo decía, lo tengo que contar porque tiene que haber, por lo menos cuando pase todo esto en un futuro, diga, yo te lo dije, y está escrito en un manual, ¿no? Y la verdad es que lo primero es un manual, no es un libro narrativo, y en el segundo sí que ya quería meter algo más de narrativa y ponerle sentimiento al libro, que también lo hay en el primero, pero bueno, lo primero era un manual y yo quería que eso quedara ahí. Digo, bueno, por si alguien lo quiere leer, por lo menos que yo tenga la conciencia tranquila, y dije, yo avisé con lo que se venía con las redes. ¿Y dónde va a acabar todo esto? Sabía que lo iba a preguntar. Claro, es que... Decía Lara que es verdad que hay mucho peligro, y alguno me ha puesto a mí alguna vez que se ha metido también conmigo en Twitter, porque no sé qué, no se meten mucho, no se han metido hasta ahora mucho por el trabajo que yo tenía, ¿no? O que tengo. Pero la gente me decía, es que ya Twitter es el quinto poder, como diciendo, la masa tiene el poder, y es verdad, es cierto que ahora la masa, el efecto masa, contagia y tal. Pero también es verdad que el que entra en el juego de las redes sociales, el caso de Lara y otros casos es diferente, ¿no? Pero a veces cuando los haters estos, esta gente que de forma sistemática siempre te pone un mal comentario y demás, hay que saber jugar el juego de las redes. Yo lo cuento en el primer libro, que tiene sus normas, ¿no? Y a veces el hacer un comentario, aunque veas que te critican y tal, hay que saber aguantar un poco el chaparrón durante 2 días, porque luego nos vemos que son muy destructivas, pero pasa. Se diluye. Claro, el efecto masa se diluye, ¿no? No les importa nada. Pero ¿dónde va a llegar? Pues donde quieran las redes sociales poner el límite, no nosotros. No lo va a poner ni el usuario, ni lo va a poner nadie que se empeñe a regular las redes. Va a llegar a donde las redes sociales digan un día que tienen la gente el sartén por el mango, que deciden cuándo colaborar, cuándo no. No quitan esos perfiles odiosos que no hacen más que molestar, porque a ellos les interesa que se genere ruido, que se genere debate, que se linche a la gente. Es que les interesa, porque ellos ganan en usuarios, y va a llegar un momento que las redes van a decir, hasta aquí.
y hasta aquí porque ya nos hemos pasado permitiendo determinadas cosas. Yo creo que el día que las redes sociales digan eso, porque quien se empeña en regularlas, ya digo yo que es imposible porque saldrá otra red y imponen sus propias normas el usuario, ¿no? Son las redes las que van a decir hasta aquí, ya nos hemos pasado con el juego y con la libertad. Hablamos de las redes, hablamos de las empresas, de las empresas. plataformas. Sí, al final son las empresas. ¿Y van a llegar a esa conclusión, que tienen que parar, que no pueden seguir...? Sí, yo estoy segura, y yo estoy segura que cuando Mark Zuckerberg estaba en el Senado rindiendo cuentas, entre comillas, porque yo estoy segura que ese señor estaba siempre sentado pensando, me da igual lo que ustedes piensen, Facebook tiene una capacidad de influencia donde ustedes no van a llegar nunca en la vida, y yo creo que las redes sociales al final son ellas las que ponen los límites y bueno, pues esto que ocurre y que al final para ellos es pasajero y siguen con sus normas, siguen con su venta de datos y jugando con... Ellos ponen las normas al usuario y el usuario entra ahí y entra con sus normas y ellos ponen las normas y veremos a ver hasta dónde quieren llegar. Estábamos hablando de cómo fue el comienzo en la literatura, el primer libro, escribir primero y luego publicar el primer libro. Pues en mi caso fue un paso muy natural, no tanto como periodista a escritora, que también lo es, sino más bien como lectora. Yo, si algo soy, es una lectora empedernida, además sin ningún tipo de filtro ni de prejuicio, leo cualquier cosa, a todo le encuentro la parte positiva, de todo aprendo de lo que me gusta, aprendo de lo que no me gusta también. Es decir, si alguien habla mucho de un libro porque es muy malo, yo voy y me lo leo para saber cuán malo puede llegar a ser. Y llegó un momento en el que de tanto leer yo me pregunté, me puse una especie de prueba a mí misma, que fue mira a ver, si tanto que hablas tú de libros, mira a ver si tú eres capaz de hacer uno. Y empecé a escribí una historia corta y se la envié a mi editorial, la que ahora es mi editorial, La Plaza y Janés, y les gustó. Y me dijeron, bueno, lo que pasa es que nosotros no publicamos novelas cortas. Si terminas una novela y nos gusta sin ningún tipo de compromiso por ninguna parte, te la publicamos. Y yo, bueno, vale, me fui a mi casa y seguí trabajando. Lo que pasa es que cambié de historia y cuando les presenté una novela entera no tenían absolutamente nada que ver con la primera, pero les gustó más porque les pareció más original, que es La vigilante del Louvre, que la publicaron en 2015, que es la historia de 3 mujeres que... Son 3 historias que se entrelazan y que giran alrededor de un cuadro del origen del mundo de Gustave Courbet, que si ustedes no tienen en la cabeza ahora mismo la imagen, es una parte de mujer, es un cuadro muy pequeño, pero está pintado casi a tamaño natural y absolutamente realista, un trozo de mujer desnuda y el trozo que va desde debajo del pecho hasta la mitad del muslo con las piernas abiertas. Entonces, esa imagen que a mí tanto me impactó en su momento, decidí jugar con el impacto que produciría en mis 3 personajes, también inventados. Y no sé si es que a lo mejor me siento más cómoda hablando de mí a través de mis sensaciones, intuiciones o no lo sé, eso no sé muy bien por qué. Pero bueno, conseguí publicarla y fue bien y después con Flores Negras no tiene absolutamente nada que ver, intenté hacer otra cosa absolutamente distinta, divertirme, no sé, hacer una especie de ejercicio de distanciamiento. La vigilante del Louvre, digamos que ahí hay más volcado de mí, ¿no? Es una cosa más introspectiva, y Flores Negras no, Flores Negras está más visto desde la distancia, ¿no? Lo planeo un poco, una historia que me encuentro además, que me encuentro en una crónica judicial, esa historia real que ya he hablado de ella, y es mucho más dialogada, y no sé, para seguir aprendiendo y seguir probándome, testándome. No es más que pequeñitos retos que uno se pone cada día por hacer cosas distintas. Por hacer cosas distintas, que tienen su trabajo. Ustedes son mujeres profesionales que tienen su trabajo y después escriben. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ay. ¿Cuándo le sacan el tiempo a la vida? En mi caso, normalmente cuando las demás personas de mi edad suelen estar en los bares y yo salgo poco porque no tengo mucho tiempo libre, porque disfruto también obviamente de lo que hago, si no una no acaba una novela. Es imposible. Tú también cuando hablábamos decías, pues nada, estas vacaciones me las voy a pasar escribiendo. Llegó a un acuerdo con el tiempo, ¿no? No, yo eso lo llevo muy mal. Todo el paso del tiempo lo llevo muy mal. Yo y el tiempo no lo llevo muy bien, pero sí, la verdad es que para mí
escribir es un placer, es lo que siempre he querido hacer desde que tenía 13 años, en vez de irme con mis amigas y con mis amigos cuando tenía 13 añitos me quedaba en mi casa metida en mi habitación y me decía, sal un poco y haz lo que hacen los niños de tu edad. Yo escribía y sigo haciendo lo que no hacen los niños de mi edad, que es salir por ahí y escribo, ¿no? Pero para mí es que escribir es una liberación, es un lujo y bueno, pues es que lo disfruto como el que puede disfrutar otro, como dice Lara, cualquier otra situación, pues de ocio. Claro, no es más que son otras prioridades, es decir, dedicar el tiempo todos tenemos el mismo y es muy limitado y cada uno escoge a qué lo dedica y todo está bien. A mí me encanta estar en los bares. De hecho, ahora que tengo ya la novela publicada, es una liberación, me apetece pasar unos cuantos meses en los bares. ¿Tienen alguna manía a la hora de escribir? No, yo nada, ninguna. Además soy muy caótica, no cualquier tengo hora. normas. Sí, y además es que si durante 2 semanas no me apetece escribir, no me siento y no escribo absolutamente nada. Lo que no he hecho en ninguna de las 2 novelas es firmar contratos previos. No lo hago porque no quiero adquirir el compromiso previo de tener que terminar algo que no sé si lo voy a poder acabar, si me va a gustar cuando esté acabado, y además aquello de, venga, no, la fecha de entrega y tienes que... No, nada. Yo esto no hice absolutamente nada. Me sentaba a escribir cuando me venía bien, cuando me apetecía. Había semanas que escribía un montón y otras semanas que ni tocaba la novela. Y cuando estuvo terminada les dije, la tengo, la leéis, si os mola la publicáis y si no, pues nada. Y afortunadamente yo tengo mi trabajo de periodista, que es lo que me da de comer. Entonces puedo hacer ese tipo de cosas y está muy bien porque es muy libre también. ¿Alguna manía? No. No, yo soy también muy caótica, también en general en mi vida y eso se traduce escribiendo, pero sí que es verdad que yo sí que no puedo escribir por las mañanas. Yo escribo artículos divulgativos sobre ciber o bueno, lo que me encargan y demás y lo que me gusta, pero yo sí que es verdad que me siento más cómoda. Yo mi hora happy es por la tarde-noche, que es cuando más me inspiro, cuando más me sale mi vena yo. Y sí que escribo por la tarde-noche y solo cuando creo o cuando necesito escribir. Si hay semanas que me he pasado, que he dicho no tengo ganas y tal. Y hay otras semanas en las que he podido escribir, no sé, 120 páginas en 3 o 4 días. Me pongo a escribir y es de forma casi compulsiva, ¿no? Entonces, yo si siento esa necesidad de contarlo, de escribir algo, lo escribo. Y además, yo no sé si le pasa a Lara, yo tengo etapas más inspirada, no sé. Hay etapas en las que, no sé, parece como que la inspiración o la necesidad de escribir, no sé, es más intensa y aprovecho esas épocas también, incluso, pues eso, sacrifico lo que haga falta y sé que ese es el momento de crear y de escribir. Y otras veces en las que digo, mira, no sale de aquí, nada bueno puede salir, ¿no? El proceso de la creación tiene diferentes momentos, desde que a uno se le ocurre la idea hasta que empieza la redacción, hasta que concluye, poner el punto final al texto, entregarlo, publicarlo, la promoción. ¿Cuál es el momento más divertido? Pero tú, o sea, he publicado yo, es que yo autoedité y entonces como lo tuve que hacer todo sola es como, uff, qué liberación, ¿no? Hasta el momento más divertido fue cuando dije, se acabó, ya el punto la final. promoción del libro lo tuve que hacer todo y de hecho las personas que, bueno, en mi caso yo decidí incluso hasta la portada, por eso hay un dinosaurio, por ahí algo muy friki, ¿no? Esto son las cosas de Silvia, ¿no? Pero no sé, se me ha ido la cabeza ya, sí, este proceso de creativo. El momento más divertido, pues, ese momento de la idea que dice uno, ya está, voy a escribir sobre esto, o cuando se empieza en plena redacción, o cuando uno decide ya decir hasta aquí, esto es el punto final, o la promoción, o... Bueno, decía pues, que la primera el primero publicación autoeditado, vamos, fue... eso es, sí, la verdad es que muy duro todo el proceso. Pero en este segundo, para mí, la verdad es que ahora estoy súper emocionada. Yo decía, me siento como si tuviera 6 años y fueran a venir los Reyes Magos, porque desde que era pequeña y siempre he querido escribir y además publicar con Planeta. Entonces, para mí es un sueño. Y yo decía, bueno, pues para mí ahora mismo pues que se pare el tiempo. Y cuando Planeta me dijo, Silvia, creemos que tienes una historia que contar, cuéntala y demás. Para mí eso fue mágico, pero bueno, verlo ya publicado es, no sé, es que no hay palabras para eso. ¿Y en este caso la portada la ha decidido usted? ¿O? No, ahí sí que no. Ya se acabó el chollo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. ¿Que quieres autoeditar? Pues lo haces tú todo sola. ¿Que estás con una editorial? Pues obviamente ellos son una editorial y bueno, pues al final llegas a un consenso y obviamente tienes que aprender también a separar, y eso lo entiendo, lo que es, porque es tu creación y a veces dicen, sí, Silvia, es tu creación, pero
tienes que escribir también para la gente que te va a leer, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una cosa consensuada. En mi caso, bueno, pues no ha habido mucho problema con eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que al final lo importante es que la historia llegue y está ahí ya en las librerías y en poquitos días, y que la gente pues lo viva. ¿Le gusta la barra de labios en la portada? Jolín, qué pregunta. No, sí, cuando se lea el libro no soy muy de barra de labios, ¿verdad, Lara? A mí me parece que hace un efecto chulísimo. Sí, ¿lo ves? Es que, exactamente. Hace un efecto llamada importante. Claro. Yo no soy de barra de labios, y cualquiera que me conozca, y Lara me conoce y dirá, hace un efecto chulísimo. Nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, sí, que vean el contraste entre la portada y lo que hay en el interior, ¿no? Sí, es parte del marketing, claro, y está bien, yo creo. Es decir, un libro para su autor es una obra de creación, pero para un editor es un producto que tiene que vender, y si no venden el producto no hay creadores que puedan escribir, porque no tienen dónde sacarlo. Entonces, si la editorial considera que poniendo una barra de labios en una historia de una policía que además ha vivido tragedias tremendas y las quiere contar, puede parecer más atractivo a aquellas personas que transitan por una librería y de repente ven una portada, a mí en eso me parece bien. Yo creo que no hay que ser demasiado purista en esas cosas. ¿Y a Lara qué momento le gusta más de todo el proceso literario? A mí el que más me gusta es cuando te pones a inventar y sale todo así como de corrido, que parece que vas a tumba abierta, ¡buah! Y escribes un cuentazo ahí que dices, cuando lo lean se van a quedar todos muertos. Eso me encanta, porque además cuando tú lo escribes te lo crees, claro, si no, no lo escribirías. Después ya está la revisión, que ya te relees a ti misma y empiezas a quitar paja, a hacer las frases más sencillas, más cortas, más de anda, pero ¿cómo te metes en esto? Y eso me gusta mucho. La promoción también me mola mucho, porque siempre me fascina cuando estás hablando así y hay personas que te escuchan y, pues, no sé, tiene un punto emocionante muy bonito. Personas que te escuchan y que también hablan, porque este puede ser el momento para abrir ese turno de comentarios, preguntas y no sé qué les parece, o seguro que hay preguntas que ustedes harían. Impresiones. Una primera pregunta, una primera intervención. Hola, hace poco leí un artículo, creo recordar que en El Mundo, sobre los títulos de los libros, sobre el título de las novelas, precisamente. ¿Te refieres a ese artículo que escribió Antonio Lucas? Efectivamente, el artículo de Antonio. Me he acordado del artículo, ya me acuerdo al hilo de que le habéis preguntado sobre la cubierta, sobre el título. Si os cuesta mucho titular, o teníais claro desde el principio el título de vuestros libros, ¿cómo surge? O si por contra es cuestión del editor. Hay escritores que son incapaces de titular y dicen, mira, tengo el libro y ahora titúlalo tú como quieras, ¿no? En mi caso, la verdad es que ahí sí que con el pintalabios igual que, bueno, pues tampoco, porque la verdad es que fue un proceso de creación de decir, Silvia, venga, ¿qué nos sugieres que te guste y tal? Y la verdad es que es lo último que yo siempre pongo. La verdad es que es lo que más me cuesta, poner el título al libro. Porque además me dicen, Silvia, lo que cuentas va adentro, no en la portada. Entonces acorta un poco, ¿no? Y la verdad es que el título sí que lo sugerí yo y la verdad es que, bueno, pues fue un poquito también, aprovechando también, pues eso, el poner pues, títulos cortos, lanzar un mensaje potente. Y la verdad es que en mi caso es lo último, lo que más me cuesta, casi lo más traumático para mí del libro, el título. Pero sí que es verdad que habla mucho de instinto y también mucho de pólvora, entonces sí que... En mi caso he vivido dos experiencias totalmente distintas. La primera con La vigilante del Louvre, eso estuvo clarísimo desde el primer momento, porque además La vigilante del Louvre es protagonista principal de la historia, se llama Diana y trabaja como vigilante en el Museo del Louvre. Y a la editorial le gustó. Y también es cierto que me dijeron, mira qué raro que nos guste el título que trae el autor. Efectivamente, con esta segunda novela yo tenía un título que puse primero provisionalmente, cuando aún está así como medio transformando lo que tiene aquí dentro, intentando sacarlo, y después me encariñé con ese título, y el título era Crónica de una tragedia rural, y entre paréntesis, o dos, porque no tenía muy claro. Claro, porque
cuando uno es caótico escribiendo, es caótico de verdad, si no miente. Esto es decir, que empiezas una novela, no sabes muy bien cómo va a acabar. Me gustó mucho el título, me parecía que tenía mucho sentido del humor, pero ahí la editorial me dijo, y como broma interna, bien, pero para vender en plan serio, no. Y Flores Negras, que era, digamos, la segunda versión, aquello de, bueno, vale, puede funcionar, porque además tiene un sentido, hay un ejemplar de flor negra que existe en la realidad y que está presente en la novela. Me parecía que tenía, bueno, es menos gracioso, pero que tenía un peso poético que también le quedaba bien a la novela, y en todo caso la editorial, que son los que ponen ahí la pasta, dijo... Flores negras. Sí. Sí. Suena mucho mejor. O dos. O dos, flores negras o dos. Entre paréntesis. Sí, buenas tardes. Ha sido un placer escucharos a las tres, de verdad. Mi pregunta es, en una sociedad en la que la docencia es básicamente femenina, la sanidad básicamente femenina, la jurisprudencia, la literatura, cada vez veo más nombres de mujer relacionados con la literatura. Aquí tengo 2 mujeres que estoy deseosa de empezar ya a leerlas. Me gustaría saber un poco, si yo desde fuera veo que el mundo de la mujer va tomando peso, afortunadamente, y va tomando reconocimiento, ¿cómo lo vivís vosotras? ¿Cómo lo vivís vosotras desde dentro, ¿no? Desde detrás de un poco del telón? Además tú, como policía y mujer, ya... Y en el plano de la ciberseguridad, sí, la verdad es que también lo reflejo en el libro, ¿eh? Y a veces dejo cosas bastante claras, otras las dejo medio caer. Sí, yo he tenido que vivir, y hasta hace recientemente que pedí la excedencia, he tenido que vivir situaciones duras, muy duras. Y aunque es una cuestión de educación, y en mi casa hubo una educación machista, yo soy madre, siempre era la mujer la que se levanta a recoger los platos y los hombres los que se quedan hablando en la mesa, ¿no? Y siempre se lo discutía a mi madre, mamá. Mi hermano tiene también 2 manos como yo, ¿no? Yo he estado en el ejército también 5 años y he vivido la discriminación. En la policía no tanto como en cualquier otro trabajo, porque me han dicho, a lo mejor, Silvia, tampoco te creas tú que... Pero sí que he tenido que escuchar comentarios por el simple hecho de ser mujer, de tú no conduces porque eres mujer, conduzco yo, patrullo yo, tú en el copilota. O yo con esta mujer no patrullo, o tú no haces esto porque es técnico, y eso lo he tenido que escuchar. O sea, y está ahí. Pero es uno de los mensajes que yo transmito en el libro, y eran unos motivos también por el que quería también hablar de mí, no por egoísmo, porque no me considero, sino por decirle en general a la gente que se puede conseguir los sueños, y en particular también a las mujeres, decir, bueno, es verdad que hay trabas, que hay limitaciones, pero bueno, al final siempre digo que siempre hay un camino. A lo mejor no es tan directo como el de otros, pero siempre hay un camino, yo siempre lo he encontrado. Cuesta más, hay veces que entran ganas de tirar la toalla. Yo a veces he tenido momentos en decirle a mis padres y a mi mamá, es que me retiro, o sea, no tengo necesidad de estar siempre demostrando el doble o el triple, o el tener que demostrar que yo valgo para este puesto, cuando otros simplemente por el hecho de estar ahí lo tienen, ¿no? Y te entran ganas de tirar la toalla, pero piensas, tiene que haber gente que tire para adelante. Y yo ya tomo una decisión, y es tirar para adelante hasta donde las fuerzas me den. Y bueno, pues hay que estar ahí, es una cuestión de educación. Tenemos las mismas posibilidades ahora, porque todas tenemos la posibilidad de estudiar y demás, pero todavía a nivel directivo están personas que están ahí, y evidentemente, aunque tú estés ocupando determinados puestos, a niveles directivos yo no llego. Y a veces me dicen, ¿por qué no estás en una gran empresa de ciberseguridad, un banco? Bueno, no, porque es verdad que no he tenido nunca esa intención, pero tampoco he recibido llamadas. He recibido llamadas de instituciones en las que yo me siento muy honrada, pero yo estoy segura que, y lo digo aquí con toda la claridad, y yo lo he hablado en mi casa y lo hablo en mi plano personal, si yo hubiera sido un hombre y compañeros míos con menos capacidad y menos formación han tenido posibilidades a otros puestos, los que yo no he tenido, y bueno, pues hay que estar ahí, y si hay que seguir trabajando y demostrando el cuatriduple o lo que haga falta, pues está. En mi caso, en el mundo del periodismo, pues no está tan jerarquizado y está mucho menos masculinizado, entonces digamos que todo es más sutil, ¿no?
Yo lo que me he encontrado en mi día a día, por ejemplo, ha sido pues en las reuniones de contenidos de telediarios que una va a opinar y yo no sé si es que la voz es más aguda o qué, pero cuesta un montón mantener la atención en la sala de reuniones desde que empiezas hasta que acabas el argumento. Casi siempre te cortan y no sabes muy bien qué es lo que ha pasado, pero de repente todo el mundo está mirando al otro lado, que hay un tío hablando. Y dices, pero no estaba hablando yo. Y no sabes muy bien cómo. Después yo ahora llevo un programa de análisis político y bueno, casi todo lo que hay en ese mundillo también son hombres. Y en este sentido yo no he sentido discriminación directa, sí que notas aquellas cosas de la sorpresa porque lo haces bien, la sorpresa porque estás al tanto, ¿no? La sorpresa porque a veces arriesgas con cierta afirmación y pues mira, pues sí, oye, qué controlado. A lo mejor a mi pareja, Antonio, que también es periodista, pues algunos compañeros le dicen, oye, pues Lara, pues no, la hemos estado viendo y pues lo hace bien. Pues, no lo esperaba eso, ¿sabes? Es este tipo de cosas muy sutiles, es verdad, pero que sí que vas notando. Lo que pasa que sí que yo quiero terminar en este sentido con un mensaje muy de optimismo, pero de optimismo real, no algo así como kitsch, sino real. Yo creo que ahora mismo las mujeres, no hablo solo del gobierno socialista que está ahora en la Moncloa, sino que hablo de esta especie de corriente mundial que también ha llegado a España y que realmente tiene mucha fuerza de verdad. Es una especie de movimiento tectónico que está resituándonos a nosotras, haciéndonos creer que esta vez sí vamos a conseguir equilibrarnos y que sobre todo está influyendo no solo en las mujeres sino también en los hombres, ¿no? en nuestros compañeros y acompañantes, o sea, en aquellas personas que es esencial que sean conscientes de dónde están las desigualdades estas sutiles que en el día a día vamos nosotras sufriendo y que hasta ahora pues ni siquiera comentabas porque incluso nosotras las dábamos por sentadas, ¿no? Te parecía normal que en un momento dado tu voz ya no se escuchase, porque incluso tú también has llegado a escuchar más las voces de los hombres, porque es que esto lo hemos llevado todos dentro, todos y todas. Entonces yo creo que ahora sí, ellos también se cuestionan cómo son nuestra interrelación, ¿no? este ir juntos, este acompañarnos y es tan esencial que creo que gracias a que ellos sí que están mirando en la misma dirección que nosotras ahora va a ser posible que esto ya desaparezca y lo creo de verdad. Sí, es cierto, es verdad que se me lo voy a decir que es verdad, que también he tenido jefes y compañeros que me han dicho no, es que esta tía tiene que estar aquí conmigo porque esta tía y anda la cara y te han apoyado. De hecho, no hubiera llegado tan lejos gracias a esos apoyos. O sea, que siempre te encuentras, pero obviamente ahí siempre hay algo que siempre te dices, jolín, siempre tiene que haber algo que, ¿no? Pues que siempre un comentario, lo que sea. Pero bueno, es verdad que cada vez vamos, y es verdad que se va viendo más apoyo. Yo he visto una diferencia entre cuando empecé hace 20 años ahora. Eso sí que también es cierto. O sea, que muchas pequeñas actitudes que han ido generando estos movimientos que ya se han ampliado a toda la sociedad, ¿no? El último 8 de marzo yo creo que fue una imagen clara de esa ampliación a toda la sociedad. Sí, y cada vez hay más autoras, efectivamente, porque si hasta ahora escribías casi para ti, lo que decía Virginia Woolf, ¿no? De una habitación propia para andar tú con tus mensajitos y tal, y de repente ahora tienen eco porque tienen peso, y tienen un peso específico real y exactamente igual que el que tenga el mensaje de ellos, el mensaje de los hombres. Así que ya casi eso no se cuestiona, afortunadamente. ¿Tenemos otra intervención? Aplaudo lo que habéis dicho. Para Lara Siscar, como periodista, trabaja en televisión, escritora, ¿qué le parece el nombramiento de Maxim Huerta como ministro? Sí, le conoce, no sé. Hombre, a ver, eso a mí me hace pensar que todos podemos tener nuestra oportunidad en la vida. ¿Es verdad? Quiere decir que a todo el mundo hay que darle la oportunidad de que demuestre que se merece el cargo, a todos. También es cierto que yo creo que en este gobierno, en el que muchos de los nombramientos han significado una especie de golpe de esperanza
¿no? Y de golpe también de tomarse en serio cada una de las disciplinas en las que se elegía un ministro o ministra determinado, gente muy válida, gente muy formada. De repente llega al Ministerio de Cultura y entonces el nombre que se propone como ministro no es a priori, insisto, hay que ver, pero a priori no es alguien que cuente con la relevancia y el reconocimiento y la preparación previa, el currículum con el que han llenado los otros ministerios. Entonces te sabe mal, porque parece que te hacen un poco de menos y porque el Ministerio de Cultura, que tiene una entidad propia y no tendría que tener ningún tipo de apellido, por ejemplo, aquello de Ministerio de Cultura y Deporte, que tampoco entiendo muy bien por qué tiene que ir junto, Ministerio de Cultura y Deporte, que parece que sea una especie de cosa del ocio y el entretenimiento, ¿no? O sea, ¿por qué no separarlos? ¿Por qué no dedicar deporte, por ejemplo? ¿Por qué no, en lugar de tomarlo como algo de ocio, tomarlo como algo muy serio, que es una cuestión de salud, y meterlo en el Ministerio de Sanidad? O sea, ¿por qué con cultura? Yo esto no lo entiendo. Yo hubiese preferido que en el Ministerio de Cultura se hubiese puesto a alguien, a un hombre o a una mujer, que realmente hubiese epatado, o sea, alguien que hubiese provocado la misma reacción de ¡wow!, que provocaron el resto de ministerios, porque si no, uno se siente un poquito dejado de lado. Es como que, hombre, llega el momento de la cultura y ya aquí ya nos cabe el colorín, ¿no? Vamos, aquí el confeti. Y en principio a mí me desagrada y me disgusta. Y espero que el nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta, haga que todos nos traguemos, todos los que tenemos en principio una opinión así dubitativa, no voy a decir negativa, pero dubitativa, espero que haga que nos la traguemos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, termina aquí esta tercera mesa de Mujeres en Negro, Women in Black. Nunca se había celebrado en la Feria del Libro una mesa dedicada a la novela negra escrita por mujeres. Esta es la primera vez, parece que ha venido para quedarse, igual que en otras muchas secciones y sectores de la vida. Las mujeres, la presencia, aquello que se va ganando es terreno para siempre conquistado. Esperemos que sea así y no haya retrocesos. Mil gracias, Silvia, Lara, gracias por estar aquí, por contarnos todas las historias que nos han contado. Muchas gracias y que no sea la primera y la última vez esta que nos visitan y que están en esta sala Bidebarrieta. Que tengamos la ocasión de volver a hablar con ustedes aquí. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí.